¡Qué calamidad! A Salmos. Fíjate que hace un tiempo te voy a contar un sueño que tuve. Soñé que perdía todo. Perdía el negocio, soñé que iba a vivir un proceso inclusive donde iba a perder la credibilidad, iba a pasar por un proceso difícil, emocional, una pérdida de autoestima y muchas cosas que observé en mi sueño que me iban a suceder. Era un sueño donde yo estaba calmado, sin embargo estaba observando todas las cosas que estaban pasando. Dicen los sabios que así es como los juicios son decretados en el cielo. Y resulta que en mi sueño la Virgen María apareció y me dijo: ¡qué calamidad! Haz salmos. Si Dios lo permitió, es por algo. No dejes de hacer salmos. Y fue así que retomé con mayor intensidad mi estudio y recitación de salmos. Bienvenido a mi podcast, ¡qué calamidad! A Salmos, donde vas a encontrar los secretos y los misterios, la forma en la que se aplican, cómo generar una vasija, la conciencia, cómo tener afinidad para poder recibir la bendición del libro de Teilim. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast ¡qué calamidad! A Salmos. Y el día de hoy continuamos con nuestro recorrido por el libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro maravilloso. La verdad es que conforme una persona va conectando con los salmos y va abriéndose a recitarlos y va dejando que su palabra, su aliento se conecte con la repetición, con el canto de los salmos, porque los salmos se cantan. Gente dice a veces, pues es que yo no puedo ni cantarlos, ¿no? El otro día me tocó una persona que me dijo, yo no sé cantarlos. Pero no es algo que tengas que cantarlo como si fueras un artista, sino simplemente es un canto del alma, es un canto del corazón. Ya el hecho de que tú hagas un esfuerzo por hacerlos en hebreo y leer la fonética y empezar a cantarlos con la fonética, ya es una gran bendición, porque ya tu alma comienza a conectarse con la luz, ya se conecta directamente con la luz del Creador. Y en ese momento, si además de hacer eso, conoces la conciencia con la que ese salmo se activa, pues porque sabemos que las bendiciones son llaves que abren ventanas para que baje la luz a nuestra vida. Esa es una bendición. Cuando nosotros hacemos un salmo, hacemos una bendición, damos una bendición. Y esa bendición abre ventanas que hacen posible que la luz descienda a nuestro mundo físico. Pero, entonces un salmo, ¿con qué conciencia se debe hacer? Pues con la conciencia de que estoy abriendo la luz para que haya bendiciones. Pero, para que yo mismo en mi vida pueda revelar la luz que contiene el salmo, que baja el salmo, pues necesito tener cierta afinidad con el concepto del salmo, ¿no? O sea, si estoy haciendo un salmo que baja una bendición que es la paz en el hogar, pues necesito aprender todos los detallitos para poder generar esa luz con mi esposa, para poder traer paz al hogar, ¿no? Pero si no tengo como la conciencia de lo que realmente estoy buscando, pues me va a ser muy complicado que yo pueda traer esta luz, esta paz al hogar, ¿no? Entonces, por un lado, pues lo comienzo a cantar, dejo que mi corazón se expanda y simplemente lo expreso y lo expreso y lo expreso y lo expreso y voy al ritmo que mi corazón me diga, así es como lo canto. Y por otro lado,
la otra parte de la canción del Salmo es ponerme en afinidad con esa luz y hacer correcciones pequeñas en mi vida para mantenerme en esa afinidad. Y así es como puedo bajar la bendición de un salmo. El día de hoy vamos a conectar con el Salmo número 7. Vamos a conectar con el Salmo número 7, que es un salmo que nos sirve para ahuyentar o para alejar a los enemigos. Es un salmo que aleja a los enemigos. Simplemente cuando hacemos este salmo alejamos a los enemigos. Y comienza el salmo de esta forma: Shigayom le David asher shar Hashem al Dibrehush ben Yemini. Shigayón de David, que cantó al Eterno concerniente a Cush el Benjamita. Hashem Elohai beja siti osheni mikol refair beatzileni. Eterno, mi Dios, en ti busco refugio, líbrame de todos mis perseguidores y sálvame. Fíjate, dice: Eterno, mi Dios, en ti busco refugio, líbrame de todos mis perseguidores y sálvame. Penitrov que alguien afshi porech ben matzil. No sea que como un león me desgarren, haciéndome pedazos y no haya quien me salve. Hashem Elohai inasiti sodim yeshaber lejapai. Oh Eterno, mi Dios, si hice esto, si pesa sobre mis manos la injusticia, en Gamalti Sholemi Rabba Haletzat Soreli Rekam, si he hecho algún mal a mi aliado, yo que he rescatado a mi adversario gratuitamente, Iradov Oyev Nashive Yasek Beirmot Laretz Hayai Godile Afar Yashken Selam. Me perseguirá el enemigo y me atrapará y me aplastará contra la tierra. Mi vida y mi cuerpo hará yacer en el polvo. Selah. Si he hecho algún mal a mi aliado, yo que he rescatado a mi adversario gratuitamente, me perseguirá el enemigo y me atrapará y aplastará contra la tierra mi vida, y a mi cuerpo hará yacer en el polvo. Selah. Kuma Hashem beapeja inase beabrot sorelai beurai lai mishpat tzivita badat leumim tzobebeja bealeja la maron shua. Surge, oh Eterno, en tu ira levántate contra la furia de mis adversarios y declara a mi favor el juicio que ordenaste. La asamblea de los pueblos te rodeará y tú volverás a estar entronizado sobre ella, oh Eterno, que juzgas a los pueblos. Júzgame, oh Eterno, conforme a la rectitud y a la integridad que hay en mí. Es un salmo que ¿por qué el rey David le pide al Eterno que lo juzgue? ¿Por qué pide ser juzgado? ¿Qué pasa con los juicios? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es un juicio para empezar? Bueno, fíjate que resulta que cuando la luz comienza a hacer un escrutinio de todas nuestras acciones y nos permite ver si algunas de esas acciones están teniendo un efecto negativo en nuestra vida o si alguna de esas acciones está teniendo un efecto positivo, está ocurriendo un juicio. O sea, en el momento en el que te cae un 20 de que algo que hiciste mal, te das cuenta que está mal hecho, eso es un juicio. De hecho, a veces cuando estamos en una clase y nos está cayendo un 20 de algo que hicimos mal, está ocurriendo un juicio. Pero ese juicio está ocurriendo con misericordia, porque de alguna manera lo estamos entendiendo a través de una clase. Podría haber entendido que eso está mal a través de un evento físico, donde a lo mejor estuviera viviendo la consecuencia de mi mala acción y ahí lo estoy viviendo físicamente. Entonces hay formas de poder yo
conectar con lo que es la energía de juicio, ¿no? Cuando aquí el rey David le pide al Eterno que sea juzgado, pero que lo juzgue conforme a su bondad, le está diciendo, pues hazme ver y entender que estoy mal, ¿vale? Pero hazlo a través, no sé, de una plática, a través de un libro, a través de una inspiración, a través de mi intuición, a través de un sueño, a través de alguien que me dé un consejo, a través de alguna situación donde simplemente tomo conciencia de que algo está mal. Eso es un juicio. Pero también podría ser un juicio si se desencadena cierta situación negativa provocada por una falta de conciencia de mi parte. Entonces también podría ser que yo hice algo negativo y ya se está manifestando en mi vida eso negativo, y también me doy cuenta que hice mal por lo que se está manifestando. Eso también es un juicio, pero es un juicio con sufrimiento. Es un juicio donde no es lo mismo que el rey David le decía al Creador que lo juzgara con esa bondad. Le está diciendo, y sé que voy a ser juzgado porque he hecho cosas que no están bien, ayúdame a verlas con tu bondad, ¿no? Ayúdame a través de una clase, a través de un curso. A lo mejor eso te permite entrar a un curso y aprender cosas, y aprender y corregir cosas en tu vida, ¿no? Pero tú estás generando el juicio de alguna manera, ¿no? ¿Por qué dice que es un salmo que aleja a los enemigos? Porque una vez que una persona está ejecutando su propio juicio, los enemigos ya no tienen que acusarlo. Pero hay ángeles acusadores en la vida de esa persona porque la persona no se muestra, no reconoce que ha hecho cosas negativas. Y regularmente muchas veces pensamos que al contrario, que no hemos hecho nada negativo, ¿no? Y eso es algo muy, muy negativo. Eso es justamente algo muy negativo, porque en realidad no es solamente que sí estoy haciendo cosas negativas, o sea, inconscientemente, porque no estoy todo el tiempo conectado a la luz, sino muchas veces el pedir, el solicitar que haya un juicio en mi vida con bondad, que Dios lo haga con bondad, pues es evitarme mucho caos en el futuro, es evitarme muchos tropiezos en el futuro, es evitarme muchas situaciones caóticas en el futuro. Igmonarra Reshaim Jonet Tzadik, Ubohen Libotul Shlayod Elohim Tzadik, Maginia Elohim Moshia Israelev Elohim Shofet Tzadik Bet Zoen Mepelot. Dice que el mal termine con los malvados y que el justo sea firmemente establecido, pues aquel que conoce el corazón de los pensamientos y los pensamientos es Dios, el justo. Entonces, que Dios te muestre tus malos pensamientos, ¿no? Que Dios me muestre en mi corazón qué es lo que está mal. De alguna manera es lo que le estamos pidiendo al Creador, que Dios me muestre en mi corazón qué es lo que está mal, porque necesito hacer cambios, necesito corregir, necesito hacer transformación en mi interior. Entonces, de alguna manera, el pedir o el solicitar el juicio es algo que me está ayudando a quitar de mi futuro situaciones de caos. Y eso es un justo, ¿vale? Eso es un justo, porque entiendo que necesito entenderlo para transformarlo, y que ese entendimiento va a llegar a través de bendiciones. Y un rasha, un malvado, es una persona que no entiende que necesita eso, y es más, ni siquiera se da cuenta, ni reconoce, ni sabe que existe la posibilidad de que se esté equivocando, ¿no? Entonces, justamente la ignorancia de que me puedo equivocar es lo que me puede generar más caos, y es lo que puede estar verdaderamente generando caos en mi vida. Dice, Beloejim kelemavet hitzar ledolejim mifal. Entonces contra sí mismo preparó las armas de muerte, y sus flechas usará contra los perseguidores. Ineye Jabel Abem Mehará Amal Bejalá Shaher Bor Kará Vayachperejú Vaipol Beyahat Ifal.
Dice: un pozo cavó profundamente para caer en su propia trampa. La iniquidad volverá sobre su cabeza y sobre su cráneo caerá su violencia. Agradeceré al Eterno por su justicia y cantaré al nombre del Eterno, el Altísimo. Entonces es un salmo que maravillosamente nos va a ayudar a traer este juicio misericordioso a través del estudio. Es que para eso es el estudio de la sabiduría. No estudiamos la sabiduría para tener más información, sino estudiamos la sabiduría para que nos caigan 20. Y en esos 20 baje el juicio que iba a bajar o iba a caer de una forma rigurosa. Por eso pasa muchas veces que conforme la persona se acerca al estudio de la sabiduría, su vida ya deja de tener tanto caos y la luz le empieza a hablar de otras formas más misericordiosas. La persona regularmente se aleja de eso, del estudio, y empieza a vivir caos. Y este caos es justamente por esa razón, ¿no? Porque, pues de alguna manera, la luz me quiere seguir enseñando que hay cosas que no están bien y que no he hecho bien, y donde tengo la conciencia, pues más bien actúo sin conciencia, actúo con ignorancia, pero esto lo voy aprendiendo a la par de vivir situaciones difíciles, situaciones caóticas. Físicamente la luz me enseña. Una persona, aunque no conozca la Kabbalah, siempre va a aprender y siempre va a entrar en un proceso de juicio por lo que le está pasando, y lo que le está pasando siempre le va a enseñar cosas. Y observen a todas las personas que a su alrededor, cómo les pasan cosas a todas las personas, pero a través de esas personas, las personas aprendemos a algo que hicimos bien, algo que hicimos mal o algo que hicimos bien. Entonces todas las almas estamos en un juicio, y ese juicio constantemente está pasando, pero aquí el rey David lo está pidiendo para que Dios se lo conceda de una manera diferente. No para que sea algo que le siga pasando, sino para que el Creador se lo conceda de una forma distinta, con misericordia, con dulzura, con bondad, porque reconoce a Dios. Que por ahí en otras clases les decía, porque muchas veces, me parece que es en el salmo anterior, porque muchas veces cuando nosotros estamos frente a una situación caótica, no vemos la luz que hay detrás de esa situación. Y como no veo la luz que hay detrás de esa situación, entonces reacciono de forma equivocada de la situación. Por esa razón, pues es importante que observemos, ¿no? También es un salmo que sirve para construir puentes con los demás. Sirve para construir puentes con la luz de arriba. Es un salmo que quita juicios, pero ya entendemos por qué quita juicios, ¿no? Cuando veamos, es un salmo que nos ayuda a quitar un juicio, sí, pero digamos que el proceso es lo que cambia, ¿no? O sea, no es algo que va a desaparecer mágicamente, sino el proceso cambia, porque lo voy a racionalizar a través del entendimiento, lo voy a entender. O sea, me va a llevar a entenderlo. ¿Sale? Me va a llevar a entenderlo de una manera diferente. Eso es lo que cambia en el salmo. Dice, es un salmo para quien está siendo perseguido por sus enemigos, porque cuando le pides a Dios que te juzgue, los enemigos ya no tienen nada que hacer en tu contra. Entonces, cuando la persona se confiesa y ya suelta todo lo que trae, entonces los enemigos ya no tienen injerencia en esa persona. Qué importante es esa parte, ¿no? De confesar. Algo muy similar como el efecto de este salmo sucede cuando una persona va y se confiesa y pide la confesión y empieza a decirle a Dios todo lo que ha hecho negativo, ¿no?
y ahora que ya viene, por ejemplo, el mes de Elul y que podríamos hacer Hitbodedut durante 1 hora y confesarle nuestras cosas, podríamos activarlo con el Salmo número 7. Podría activar el Salmo número 7 y empezar a decirle a Dios, mira, es que esto, y he hecho esto, y he hecho esto, y me he manejado de esta forma. Inclusive, si no sé cómo hacerlo, decirle, muéstrame en dónde estoy equivocado, en dónde he actuado de forma negativa. ¿Vale? Por eso es un salmo que concede éxito en los casos judiciales, y es un salmo que se recomienda cuando una persona está atravesando un caso judicial. El Salmo 7. Porque ayuda a quitar los juicios, porque combate contra personas que sabes que quieren hacerte daño. O sea, realmente es un salmo que sirve para quitarme de encima el problema. ¿Y cómo es que me voy a quitar el problema de encima con este salmo? Pues porque sé que es un salmo que en el momento de hacerlo le estoy diciendo a Dios, júzgame. Pero no júzgame con tu rigor, sino júzgame con tu bondad, porque Dios puede juzgarme con su bondad también, ¿no? Y cuando muchas veces no le pido proactivamente ese juicio con bondad, pues ese juicio viene con rigor. Y es algo que necesito entender, que está ahí y existe, aunque la persona no lo quiera creer, todo el tiempo está pasando por un juicio. Todo el tiempo estamos pasando por un juicio. Entonces dice este salmo, cuando hacemos este salmo, Dios nos socorre de forma rápida. Entonces, pero necesitamos hacer el salmo mientras nosotros sabemos perfectamente que estamos en un juicio y que la luz nos va a revelar qué está mal en nuestra vida. ¿Cuál es la razón por la que estamos experimentando de cierta forma caos en nuestra vida? O sea, ¿por qué razón estoy experimentando este caos? ¿O por qué razón puedo llegar a experimentar ese caos? Pero si ya lo estoy atravesando, haz el 7. Si ya estás pasando un proceso difícil en este momento, haz el Salmo 7 y dile en dónde me estoy equivocando y vas a ver qué va a ocurrir. Te va a dejar ver en dónde te estás equivocando, porque hay un juicio sobre ti. Pero el salmo te provoca eso, ¿vale? Pero es algo que tengo que hacer, el reconocer que no hay dolor sin transgresión, o sea que yo estoy en alguna dimensión estoy transgrediendo, por eso la situación está aquí ahora pasando. Entonces es algo que necesitamos de alguna forma reconocer. También es un salmo que protege cuando alguien es acusado de forma injusta. Facilita el descubrimiento de secretos, ¿vale? Es un salmo que pues activamos la luz. La luz enciende nuestro interior y nos permite ver y reconocer cosas que había ahí. Nos permite ver y reconocer cosas que había ahí o cosas que hay ahí. Este es un salmo pues maravilloso, ¿no? Tiene un efecto maravilloso en nosotros. Y cada uno de los salmos tiene un efecto maravilloso. El libro de Salmos es un libro que podemos mantenernos estudiando todo el tiempo y vamos a encontrar secretos y maravillas en los salmos. Podemos cambiar nuestra vida. Cambias tu vida cuando estudias salmos. Lo único que tienes que hacer para poder realmente tener un efecto que transforme tu vida cuando estudias salmos es abrirte a la experiencia verdadera del salmo. Y en este caso pues me voy a abrir al hecho de que necesito en este momento saber cuál es la raíz, cuál es la razón por la cual está bloqueada mi vida. ¿Qué es lo que de alguna manera hice mal? Y en este momento, como haces el Salmo 7, bajas ese juicio a tu vida. Y eso hace que te llegue el entendimiento. Por eso, este salmo debe de ir acompañado con el estudio. Digamos que el estudio es la conciencia de entender, ok, es un salmo que obviamente, si lo hago estudiando, pues es un salmo que nos va a bajar esas bendiciones o esos mensajes a través de lo que estudiamos. ¿Vale? Nos va a hablar a través del estudio, nos va a ayudar a entenderlo.
¿sí? Entonces, necesito estar abierto a recibir esos mensajes, necesito estar abierto a recibir lo que está mal en mi vida, estar abierto a oír la verdad. Cuando se hace el Salmo 7, necesito estar abierto a oír la verdad. Por eso también es un salmo que se le conoce también como el Salmo del Om legendario, ¿no? Realmente es un Om porque es un estoy abierto a oír la verdad. Estoy abierto a escuchar la verdad. No todas las personas estamos abiertas a escuchar la verdad, ¿eh? La sabiduría de la Kabbalah es llamada la sabiduría de la verdad, pero no toda la gente estamos abiertos a eso. No es algo que nos guste escuchar, ¿no? Sin embargo, es una situación que existe, es una situación que se da, es algo que ahí existe, ¿no? Entonces, vamos a permitirnos con este salmo, a permitir que suceda en nuestra vida el que Dios nos hable, el que Dios nos diga la verdad, y que nos lo diga con bondad, que nos lo diga en una clase. No es lo mismo que vayas a una terapia y que tu terapeuta te diga, oye, es que veo esto y esto en ti, y que tú te abras a aceptarlo y a hacer correcciones, y eso te va a evitar cosas en tu futuro, a que tú te cierres a pensar que estás bien y sola y que todos los demás están mal menos tú, y que te cierres a una terapia, te cierras a una clase, te cierras a una palabra de aliento, te cierras a la luz no puede entrar. Entonces tiene que ocurrir un juicio, tiene que venir una situación caótica en tu vida que te va a romper el orgullo para que pueda entrar la sabiduría, porque Dios quería decirte algo, o que pueda entrar esa verdad que no aceptas, ¿vale? O que evades, porque a veces la evadimos. Cuando una persona evade la sabiduría y evade las cosas, o pasa de lado, la sabiduría es que está evadiendo la verdad, no quiere escuchar la verdad, por eso pasamos de lado, ¿no? Por eso, como si fuera un cuaderno, le cambiamos la hoja al cuaderno, cambio la hoja del cuaderno porque estoy evadiendo. Intuitivamente sé lo que dice ahí, intuitivamente cuando llego a una clase entiendo lo que va a decir esa clase y le evado, le cambio. Entonces por eso evadimos la luz, evadimos el Zohar, evadimos la Kabbalah, evadimos cualquier enseñanza que me traiga una luz para hacer un cambio, una corrección, la evadimos, la atacamos también, ¿no? La ignoramos, huimos de esas situaciones, porque sabemos que en el fondo esas situaciones tienen luz para nosotros, y que si recibimos esa luz para nosotros, entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, si una persona viviese sin ningún juicio en su vida, pues la persona se seguiría de largo en el mal y en el caos. Necesita eso. El alma a veces necesita eso. O sea, la vida de la persona necesita eso. El alma genera inclusive a veces ese juicio. Entonces, te lo digo porque muchas veces pensamos, es que estudiar espiritualidad y cosas de esas es para mantenernos todo el tiempo en alegría y en entusiasmo. A veces no vas a poder estar así, porque va a haber un juicio necesario para que te detengas, para que entiendas incluso que lo que estás visualizando no te sirve para nada, te está haciendo daño incluso, ¿no? El juicio sirve para ver con claridad. Por eso le pido a Dios con este salmo que traiga esos juicios con claridad a nuestra vida y de forma lumínica, de forma poderosa, nos permita recibirlos con amor, a través de una enseñanza, a través de la luz, ¿vale? Pues muchas gracias. Te invito a que entres a centrodenovios.com. Ahí vas a encontrar salmo por salmo, cuál es el significado de cada uno de ellos, qué efecto tienen en tu vida, cómo se hacen, si hay algún nombre específico con el que se hacen, si hay alguna oración mística con la que se activen, ahí lo vas a encontrar.
También pues revisa el blog del centroanovios.com, revisa el blog experionetwork.com. Ahí también vas a encontrar meditaciones, vas a encontrar mucho material. Te invito a nuestras redes sociales, en Facebook, Centro Nanobios, a nuestro canal de YouTube, Centro Nanobios también. Y bueno, revisa todas nuestras redes sociales, que seguramente vas a encontrar enseñanza y vas a encontrar luz para que pueda transformar tu vida. Gracias.